antecedentes familiares, los abuelos mencionan, ¿no?, que son de muerte natural. Lo que cabe mencionar es esa parte de los antecedentes del padre. El padre, en sus palabras, nos dice, ¿no?, que se refiere a que murió hinchado. En cuanto a la madre, nos dice que murió por un tumor en el estómago. Actualmente el paciente tiene 5 hijos. Y también mencionó, ¿no?, que su esposa es delicada del estómago. En cuanto a la anestesis por sistemas, el estado lo más importante es mencionar, ¿no?, la pérdida de 12 kilos, ¿no?, producto del COVID, en sus 2 internaciones. El estado anémico del paciente se encuentra un poco apático, que pareciera que la manera que nos hace, ¿no?, las respuestas un poco, no, sin sentimiento, se podría decir, no presenta ningún sentimiento de tristeza o de alivio o de miedo. En cuanto al ritmo de sueño, nos refiere que es normal. Si presenta lo que es, él dice, no tengo lo que es la presencia de astenia, ¿no?, y debilidad. En cuanto a los cambios de temperatura corporal, no nos refiere. En aparato cardiovascular tampoco refiere. En el respiratorio tampoco nos refiere. Y eso que se le hizo, no pregunte si es que hace ejercicio o camina, ¿no? Y el paciente nos decía que no, que le gustaba caminar. En cuanto al aparato digestivo, refiere lo que es la diarrea, ¿no?, por producto por el cual vino a lo que es emergencias de cocina. En el sistema nervioso tampoco nos refiere, en el aparato muscular tampoco se refiere. En el metabólico nutricional tiene presencia hiporexia por la misma diarrea, ¿no? Hematológicos y inmunológicos tampoco se refiere. En el examen físico general, el paciente, ¿no?, al momento de hacer el examen presenta una presión arterial de 110/80, pulso 75, frecuencia cardíaca 75, frecuencia respiratoria 20, temperatura sitio frontal 36 grados, peso 45 kilogramos y talla de 158 centímetros. Haciendo lo que es el índice de masa corporal, el paciente presenta 18, quiere decir que está en el parámetro, ¿no?, límite para una desnutrición leve. En el estado general es bueno, el paciente es cooperador. En la edad aparente, como grupo nosotros le colocábamos 80, pero el paciente refiere tener 70 años, así que... En cuanto al nivel de conciencia, el paciente se encuentra lúcido. En el psiquismo se encuentra orientado en las 3 esferas. En el biotipo lo caracterizamos como leptosómico. En la aptitud de cúbito, al momento de hacer lo que es la anamnesis, está en sedentación, se encontraba sentado en la camilla. La falla es compuesta. La hidratación te presenta una buena hidratación. Movimientos de mancha no se han valorado porque el paciente en ese momento estaba recibiendo un tratamiento. Piel y mucosas hidratadas, lesión gran con un llenado capilar normal, tejido subcutáneo era escaso y el paciente no presenta problemas. En cuanto al examen físico segmentario, a nivel de lo que es cabeza, el paciente es normocéfalo, simétrico, sin lesiones ni cicatrices en la piel y el cuero cabelludo. A la palpación no se evidenció, ¿no?, irregularidades, ¿no?, y presentaba una buena implantación cabelluda para ser de esa edad, de 70 años. Su cara se encuentra simétrica sin cicatrices. En cuanto a los ojos, lo más resaltante, ¿no?, es que una pobre implantación de lo que es las cejas a nivel de lo que es la costillar. Los ojos son simétricos, las limitaciones de movimiento ocular son párpados, son íntegros, tenía todo lo que eran los reflejos, la pupila estaba ya activa, la esclerosis hidratada, sin lesiones aparentes. Solo un poco en lo que es la conjuntivita, la conjuntiva que presentaba conjuntivitis, y el paciente mencionaba que iba a hacer lo que era a comprarse gotitas para los ojos, o caso contrario, si no mejoraba, iba a lo que nos decía el paciente. En cuanto a oídos, de implantación normal, tampoco podemos valorar otros puntos. En cuanto a la pirámide nasal, se encontraba central, sin lesiones en el dorso ni en las alas nasales. En cuanto a la boca, los labios eran simétricos, íntegros, de un color rosado característico de la mucosa, sin inflamaciones. Lo más resaltante es que el paciente presentaba, ¿no?, lo que era dientes postizos, tenía las arcadas inferior como superior, todos eran dientes postizos. Y eso es lo más importante. En cuanto al cuello, era simétrico, sin cicatrices, la palpación de la tiroides era homogénea y sin ondulaciones. En cuanto a eso, a nivel del tórax, la inspección tórax simétrico, con predominancia de respiración torácica, el paciente usaba lo que es el tórax para la respiración. En cuanto a los pulmones, la expresión pulmonar era normal, la sonido era normal, a la percusión, vibraciones vocales se palpaban normales, murmullos presentes, sin ruidos agregados. En cuanto al corazón,
El choque de la punta se encontraba en el 6 espacio intercostal al nivel de la línea media capital. No se palpan los ritmos regular, como ya se dijo, de 75 por minuto. Los 3 tiempos por presencia, y en este se podría mencionar, ¿no?, que el paciente mencionaba, pues, había una presencia de un cuarto ruido, o es lo que podemos decir nosotros, no tenemos mucha experiencia en esta área. También es importante no mencionar que producto de este cuarto ruido el paciente es colocado un monitor Holter, ¿no?, por 24 horas para hacer nuestro estudio, para ver si tiene problemas a nivel cardíaco. En cuanto a la parte de las arterias y venas, sin alteraciones, con un pulso arterial normal. En cuanto al nivel abdominal, el tipo de abdomen del paciente es simétrico, plano, escaso, es plano, con escaso tejido subcutáneo. Vellas de implantación son boidadas, circulación venosa ninguna, contracciones visuales ninguna, musculatura recto no sin cicatrices, y lo que se podría ver es la cicatriz infomunical, producto de lo que es la cirugía de la hernia. En cuanto a la oscuración, los ruidos para este caso eran hipersonoros y eran de 30 por minuto. En cuanto a la palpación superficial, no se presenta ninguna masa. En cuanto a la palpación profunda, se realizó lo que son los puntos dolorosos, ¿no?, de cístico, de embajur, entre otros, y resultaron negativos, no presentaba dolor. En cuanto al aparato urinario, solo realizamos lo que son los puntos dolorosos ureterales, y eran negativos. En el examen osteomuscular todo era bueno, la columna vertebral sin curvaturas vertebrales normales, en las articulaciones sin alteraciones. Se les hizo, ¿no?, la prueba, ¿no?, del cajón anterior y cajón posterior, porque el paciente era colaborador. Lo que más podríamos rescatarse que en las extremidades inferiores la presencia de cicatrices mediales en ambas piernas, porque el paciente sí presentaba y tampoco nos mencionó, ¿no?, esa parte. En cuanto a la piel de las pies, era seca y algo resquebradija, uñas un poco gruesas, no se observaban ahí heridas a nivel de la lamina del pie y no se presentaban edemas. En cuanto al sistema nervioso, el paciente se encontraba consciente, ¿no?, orientado en tiempo y espacio, anímicamente impresionado y un poco algo apático. Pares craneales no se encontraba ninguna alteración, campo visual, formación normal, fondo de ojo no se relató. En el examen de los movimientos, los reflejos se le valoró, sí presentaba el reflejo patelar, la coordinación normal, se observan movimientos anormales. Y un poco podemos decir que la masa corporal del paciente estaba disminuida, pero esta no presentaba debilidad. En cuanto al examen sensitivo, el paciente se sensitiva, ¿no?, la propiocepción, tenía podía diferenciar el frío y el calor, y no había ninguna alteración. Y no había ningún signo de menisco. Como grupo hemos tratado de sacar el diagnóstico de... Ricardo, está bien, está muy bien. Ricardo, antes de que pases a tu impresión diagnóstica, sube por favor hasta la parte de la historia de la enfermedad actual. Ya está claro. Ya. En relación a la historia de la enfermedad, bueno, el motivo de consulta está, ¿no? Diarrea, fiebre, malestar y, bueno, lo que les dijo el paciente. Acá es un cuadro clínico agudo, ¿no?, de 3 días de evolución. Ha presentado lipotimia. Cuando colocamos y describimos en esta parte, nosotros cada síntoma debemos explicarlo, ¿no?, desglosarlo. No colocamos la palabra fiebre dentro de la enfermedad actual. Si el paciente te ha dicho fiebre, está muy bien, puedes colocarlo como en la parte superior, pero aquí debe ir como sensación de alza térmica cuantificada. Si el paciente hubiese medido su temperatura y te dice, no, yo me tomé la temperatura y estaba en 38, allá. O si el paciente te dice, ¿no? Algunos saben y se han tomado la temperatura. Ahora, no cuantificada si el paciente no lo conoce. Entonces, cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por presencia de lipotimia, sensación de alza térmica no cuantificada, si no fuera, ¿no?, medida por el paciente. Ya, continúa. Eso hay que ver, ¿no?, si hay un predominio nocturno, diurno, si ha sido diaria o ha sido interdiaria, eso es lo que tenemos que valorar, es las características como tal de la alza térmica, ¿no? Ya. Luego, malestar general. El malestar general, ¿cuál es el término en
semiología, ¿cuál es la terminología de malestar general? ¿Podría ser astenia, doctora? No podría ser, Ricardo. Es astenia. Está muy bien. Tienes que estar seguro, ¿ya? Es astenia el término. Entonces ahí pondremos asociado, o bueno, en tu relato, ¿no? Astenia. ¿Qué más? Luego, en otros datos, diarrea aguda. Nosotros no colocamos igual. La diarrea está bien, pues, te ha dicho que ha tenido diarrea y tú lo describes como deposiciones líquidas. Algunos pacientes tienen deposiciones semilíquidas, ¿no? En este caso sería deposiciones líquidas y describes, ¿no? La característica, la cantidad, el número de veces que hubiese presentado en el día, ¿no? Si ha ido o no acompañado de pujo, tenesmo, si hay presencia de sangre o hay presencia de moco en las heces, ¿no? Que es lo que nos interesaría para tener una idea de una causa como tal de esta diarrea, ¿ya? Luego, sensación de alta térmica, astenia, deposiciones líquidas, que más otro paciente de lipotimia. Ya está muy bien que hayamos colocado al paciente si se ha automedicado o no. Eso es algo que debemos registrar, ya sea medicamento o algo natural o alguna medicina casera, lo que hubiese recibido, ¿no? Ya. Okay. Luego de eso, no hay ningún otro síntoma más. Aquí nos falta, ya han puesto actualmente, pacientes se encuentran, actualmente no colocamos como se encuentra en buen estado general. Esto es, no creo que él te haya dicho, ¿no? Actualmente me encuentro en buen estado general. No, aquí colocamos cómo está en relación a los síntomas del paciente actualmente. Actualmente el paciente refiere asintomático. Puede que el paciente ya no tenga ni una sola molestia en relación al ingreso, pero también hay la posibilidad de que el paciente tenga todavía alza térmica o que el paciente todavía tenga astenia o que el paciente todavía tenga deposiciones líquidas. Entonces, ahí es lo que el paciente te cuenta, no como nosotros lo vemos o qué es lo que nosotros estamos, a menos que el paciente te hubiese dicho, probablemente si es alguien médico te va a decir, no, al momento estoy en regular estado, ¿sí? O estoy bien. Más que todo nos interesa de los síntomas, ¿ya? Está muy bien. Bueno, con esos datos clínicos, con lo que hemos encontrado, ustedes ya lo han valorado después de varios días de ingreso, entonces probablemente ya el estado de hidratación ya estaba mejor, ¿no? Ya no estaba deshidratado como el ingreso. En los hallazgos físicos igual, ¿no? Es variable y cambia, ¿no? De acuerdo al ingreso o al momento que tú le has visto al paciente, cambian los hallazgos que ves encontrado. Puedes bajar a la parte de examen físico general, por ejemplo, ahí donde ustedes han puesto el examen físico general y el paciente está estable, ¿no? Esos signos vitales, tenemos peso, talla, a eso un índice de masa corporal que está en el límite, ¿no? Y es un adulto mayor. Luego, en la hidratación, todo lo demás hemos visto normal porque ya tiene días de internación, ¿no? Eso al inicio, cuando se lo valora en emergencias, más que todo, o en el área donde se lo ingresa, es donde se encuentra el paciente deshidratado o con alguna otra situación. En el examen segmentario, por favor, pulmonar primero. Y el examen abdominal, digestivo. Abdomen. Ok. En ese momento ven, no había dolor, no tenía ninguna otra particularidad. Los ruidos estaban todavía hiperactivos, ¿no? Cuando lo han revisado. Creo que es lo único que hay llamativo en el momento que ustedes han hecho la evaluación. Bueno, con estos datos clínicos, ¿a qué impresión diagnóstica han llegado? Ya, doctora, con los datos no técnicos, el principal impresión diagnóstica tenemos síndrome de infección gastrointestinal. Después, nuestros segundos, ¿no? Diagnósticos secundarios, estábamos con el caso de COVID-19.
una gastritis, infección alimentaria, entre otros, doctora. Ya está muy bien. El hecho de que ya nos planteemos un diagnóstico es ya un avance. Dos diagnósticos son mucho mejor porque ya tenemos más posibilidades, ¿no? De considerar para el paciente. Está bien. Sí orienta, ¿no? Por la fiebre, la astenia y demás a un proceso gastrointestinal como tal. En relación, ¿de dónde venía este paciente? Eso me olvidé hacer notar. ¿De dónde venía? En cuanto a la procedencia, doctora, él radica, ¿no?, a lo que es vive del Alto, en Santiago primero. Y también le hicimos, ¿no?, la pregunta epidemiológica, si es que hizo un viaje o así, y el paciente no nos refirió a ninguno de esos puntos, doctora. Okay. En este caso, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien hay un cuadro tóxico infeccioso que aparenta un foco intestinal o gastrointestinal, si aquí hubiera un dato epidemiológico positivo, tendríamos que considerar otras patologías, ampliar las posibilidades, ¿no? Por decirles, si este fuera un mismo paciente que viene, que en vez de ser de La Paz y vivir en La Paz, es de La Paz, pero hace 2 semanas ha estado en Santa Cruz, en una provincia, o en Cochabamba, en el área rural, ya tenemos un dato epidemiológico positivo, ¿no? Entonces ya cambiarían nuestras posibilidades diagnósticas. En cambio, como no hay un dato epidemiológico en este paciente, consideramos, ¿no?, enfermedades propias infecciosas gastrointestinales. Pero a pesar de ello, vean cómo es. Tiene síntomas gastrointestinales y este paciente no podemos descartar, y como ustedes lo han colocado, ¿no?, la infección por SARS-CoV-2, ¿no?, por el COVID-19, que muchas veces en algunos pacientes no se manifiesta con síntomas respiratorios como tal, sino se manifiesta con síntomas digestivos. Pacientes que vienen con diarrea, pacientes que vienen con fiebre, ¿no? Y la evolución en muchos de los casos es depende, ¿no?, que se haga la hidratación, la reposición de electrolitos y demás para evitar que progrese. Y muchas veces se llega a contener ahí nomás el proceso, ¿ya? Está bien, está muy bien por el grupo. Se han dado cuenta que cambia, ¿no? En este paciente podríamos hacer muchos más análisis de diagnósticos diferenciales si tuviera un dato epidemiológico. Por eso, para la sospecha diagnóstica de enfermedades tropicales sí necesitamos tener 2 de 3 pilares, por lo menos el clínico epidemiológico. Bueno, está muy bien por el grupo 2. La actividad que hemos tenido hoy día. De esa forma habríamos concluido. Tenemos mañana otro